Hace 15 años desapareció la hija negra de un multimillonario. Nadie en aquella casa dejó de buscarla, y sin embargo, la verdad esperó oculta hasta que una marca en el hombro de una sirvienta la pidió a gritos. La gala brillaba como un cuerpo extraño sobre la noche. Lámparas de cristal colgaban como estrellas demasiado cerca, y las mesas, alineadas con precisión militar, sostenían objetos que costaban más que pueblos enteros. La casa de los Chukwa era un museo de privilegios. Su fortuna era un muro de mármol que arrojaba sombra sobre la ciudad. Marcus, el dueño del imperio de telecomunicaciones, se movía entre los invitados con la cortesía afilada de quien gobierna. Kioma, su mujer, se mantenía en una esquina del salón, vestida de luto elegante que no hablaba de muerte sino de vigilancia. 15 años habían convertido su espera en liturgia. Amara llevaba la bandeja como si fuera un saco de paciencia. Su vestido de sirvienta ajustaba justo lo suficiente para ser parte del decorado y al mismo tiempo invisible. La opulencia la rodeaba como una selva, en la que los árboles más frondosos no ven al musgo que crece a su pie. Nadie la miraba. Era parte del mobiliario humano. Ella conocía los pasos de la casa, las rutas por donde evitar las miradas, la forma de sostener una copa para que pareciera un ofrecimiento y no una tentativa de aparecer. En la frente, un rastro de cal, pequeñas marcas de trabajo, de noches largas. En el hombro derecho, una mancha pálida, redondeada, apenas perceptible bajo la tela. Esa marca, que nadie había repasado con atención en tantos años, iba a alterar el silencio de la casa. La placa de plata tembló un segundo cuando Amara se inclinó para servir un cóctel. Una gota de luz rebotó en la pieza, y Kioma la vio. No era solo la vista, fue un golpe de memoria, de dolor acumulado que encontró en esa curva de piel un ancla. Kioma se acercó sin ruido como quien ha aprendido a moverse en la soledad de una vigilia. Se apoyó en la espalda de la chica, tomó con manos que habían envejecido por la tensión la tela de su vestido, y casi sin medir palabras, dijo el primer nombre de muchos que no esperaba pronunciar de nuevo. Grace. Hubo un silencio que no era solo sorpresa. Fue una fractura. Los invitados continuaron su conversación, los camareros siguieron su coreografía, pero en el centro de la sala, un hilo invisible se tensó. Marcus se volvió cuando escuchó la palabra que estaba escrita en todos sus recuerdos y en ninguno de sus papeles. La etiqueta social se rompió en dos por un instante. Lo que era espectáculo se convirtió en posibilidad y miedo. Kioma tiró de la chica hacia el corredor que daba al cuarto que había pasado 15 años cerrado. El santuario de la ausencia. La puerta, cuando se abrió, dejó salir un olor a polvo, a perfume antiguo, a juguetes que aún creían en la infancia. Allí, bajo la luz mortecina, la habitación que habían conservado como una reliquia lealtad, las pruebas del pasado seguían en su lugar. La fotografía de una niña con trenzas, un vestido rosa plegado con cuidado, una mecedora pequeña. Kioma colocó la fotografía frente a Amara. La imagen no mostraba la adultez, mostraba la índole de una mirada que debería haber continuado creciendo en el mismo sillón por 15 años. Amara la miró sin comprender al principio. Su vida, hasta entonces, había sido un mapa con fronteras desdibujadas. Orfanatos, manos que cambiaban, nombres asignados por quienes la hospedaban. La fotografía reactivó algo en su interior que no era una memoria completa, sino fragmentos. Papel pintado de rosa, una canción de cuna que olía a leche tibia, la distancia de una voz que la llamaba por otro nombre. Cuando Kioma rozó con el dedo la mancha en su hombro, la reacción de Amara no fue un estruendo de reconocimiento, sino un rumor. Imágenes sueltas, un rostro con una cicatriz, un mercado húmedo, una mujer que la dejó con una manta y un número de monedas. ¿Cómo se llama?, preguntó Kioma en voz baja, como quien no quiere que las palabras despierten lo que va a destruir. Amara, contestó la chica. Me llamaron Amara en el convento. Grace, dijo Kioma. Y allí, la casa entera contuvo el aire. ¿Grace? Amara miró la fotografía otra vez. Sus dedos rozaron la imagen y en su piel la marca prendió una electricidad tenue. Hay algo, una canción,
murmuró. Una mujer con un lunar, y un mercado lleno de... ¿Puedes recordar más? Apremió Kioma. Fragmentos, confesó Amara. Una voz que decía quédate, y otra que decía llevadla. Marcus entró en la habitación entonces, arrastrando consigo la autoridad de quien tiene todo por perder. Sus ojos pasaron de la chica a la fotografía, de la marca al rostro de Kioma, y por un minuto su rostro fue una mesa sobre la que se disputaban la incredulidad y el anhelo. Nadie podía ordenar recuerdos. Nadie podía exigir que la carne respondiera a los papeles. Aún así, el lenguaje del poder tenía sus modos. Pruebas, verificaciones, contraste de hechos. Marcus llamó al médico de la familia y pidió una prueba de ADN. Si ella es Grace, dijo con voz contenida, lo sabremos. La palabra ADN fue una especie de exorcismo moderno. No había ritual más laico y más definitivo para confirmar lo que el corazón quería creer. Kioma aceptó con una mezcla de esperanza y violencia contenida. Marcus firmó protocolos y ordenó privacidad. Para la familia Chukua, la posibilidad de recuperar lo que habían perdido no era solo consuelo. Era una reparación pública de una cicatriz privada que había marcado sus decisiones, sus negocios, sus noches sin dormir. Y sin embargo, nadie en la casa olvidó que el proceso tardaría 3 días. Apenas se habían tomado las muestras cuando la vida familiar volvió a sus surcos y al mismo tiempo quedó suspendida. Los empleados hablaban en voz baja en los pasillos. Los periódicos comenzaron a olfatear el rumor. Los vecinos enviaron mensajeros discretos. Amara permanecía en el cuarto que había sido de Grace, entre juguetes que le resultaban ahora menos ajenos. Cuando intentó encajar palabras, solo emergían fragmentos, sensaciones, un temblor que no alcanzaba a completar una historia. Lo que sí llevaba era el cuerpo, la marca redonda en el hombro, la memoria tatuada por aquello que la vida no pudo arrancar. En otra parte de la ciudad, el inspector Okonkwo recibió aquella llamada como quien recibe un objeto demasiado antiguo, para descartarlo de golpe. Había sido un oficial eficiente, apegado a los procedimientos, y la reapertura del caso le devolvía la arena entre los dedos. El expediente del secuestro de Grace Chukua dormía en estanterías, pero Okonkwo nunca había creído demasiado en los cajones donde se apelmazan las culpas. Volvió a leer los informes con un celo casi físico. Las declaraciones iniciales, los horarios, las huellas que parecían explicadas y no explicaban, las entrevistas que habían guardado pasmosas lagunas. El hecho de que la familia multimillonaria volviera a pedir revisión no lo sedujo, lo preocupó. La justicia no debería girar en torno a la capacidad de quien sufre de hacer ruido, y sin embargo, en la práctica, los ruidos importan. Son rutas que marcan la atención de los recursos. Okonkwo volvió a aquella noche en la que la casa era un teatro de invitados. Recordó que había habido una confusión en el perímetro de seguridad, testimonios contradictorios de empleados que aseguraban haber visto una figura esfumarse por el jardín. Hizo una lista mental, testigos que se contradijeron, una empleada que había desaparecido de los archivos, pagos que en el momento se habían considerado extraños, pero sin dirección. Algo en los informes iniciales siempre le había parecido inconcluso. Aquel inconcluso necesitaba una llave. La primera llave fue el nombre que aparecía en la voz de Amara cuando dijo, con lentitud, Ningoi. Era una mujer con cicatriz, un nombre que, aunque simple, tenía la persistencia de una huella. Okonkwo pidió registros del personal doméstico de entonces, habló con antiguos proveedores y vendedores del mercado que servía a la zona acomodada. El mercado, imagina, es una constelación de rostros que hablan con honestidad a su modo. Nadie olvida a una mujer con cicatriz que ataba cajas y repartía víveres. Al tercero que preguntó, uno dijo, «La conozco. La vendedora de frutas la llama la de la cicatriz. Vive cerca de la orilla del mercado, suele llevar niños con ella». Fue suficiente para un rastro. Lo siguiente fue constatar. Hacer aparecer a Ningoi en una lista donde estuviera su foto, su dirección, sus movimientos. Okonkwo no quería esperar a que la prensa convirtiera el rumor en espectáculo. Trabajó con discreción. Envió a 2 agentes a hablar con la mujer, no para presionarla, sino para medir su reacción. Ningoi,
Cuando la encontraron, tenía la cicatriz como un mapa en la mejilla y una calma que no justificaba nada. No negó haber visto a la niña, negó haberla secuestrado. Yo la llevé al mercado, dijo. La dejé con una mujer de blanco y volví a mis cosas, no sé más. La frase agitó la carpeta del caso como si hubiera más hojas debajo. Mujer de blanco, podía ser una monja, podía ser alguien que trabajaba en un convento. En el tejido de la ciudad, eran descripciones que se cruzaban con frecuencia. Okonkwo pidió listas de los conventos que atendían a la periferia. Buscó registros de adopciones irregulares. Consultó transferencias que podrían haber pagado silencios. Ahí fue donde la investigación empezó a encontrar números, donde antes había ruido. En la primera inspección preliminar de la cuenta bancaria de Ningoy, no apareció nada insólito. Unos ahorros modestos, pagos a pequeñas tiendas. Pero Okonkwo no trabajaba con suposiciones. Trabajaba con correlaciones. Solicitó a la unidad financiera que rastreara transferencias de aquel periodo, y empezó a observar movimientos que en su día habían sido interpretados como dispersos. Pagos pequeños, que convergían en una cuenta intermediaria, y de ahí saltaban a un nombre que no figuraba entre los empleados. Ese nombre reaparecía, con variaciones, en recibos de todo tipo. Cajas de ropa, billetes de viaje, un pago a una dirección en la localidad de Mabia. Cuando Okonkwo puso ese nombre frente al expediente que tenía de Amecha Nankwo, un socio empresarial que con el tiempo se había convertido en sombra de los negocios de Marcus, un hilo se tensó. En la mansión, los días transcurrieron como en una cámara de espera. Kioma pasaba las horas observando a Amara, detectando gestos, midiendo la inclinación de su cabeza, repitiendo frases infantiles frente a ella, para ver si algo en la fibra interna respondía. Marcus dio muestras de control emocional, pero no pudo ocultar que la posibilidad de hallar a su hija había transformado su conducta. Aceptó entrevistas breves con reporteros seleccionados, pidió que no se publicara el resultado de las pruebas hasta tener confirmación. Su voz se endurecía cuando la conversación rozaba lo empresarial. Temía que el drama personal pudiera convertirse en arma política para rivales, que siempre acechaban los puntos débiles de un imperio. Amara, por su parte, no sabía cómo habitar la casa. Había aprendido a moverse en el servicio, en el anonimato. Ahora la casa la miraba con la insistencia de un jurado que no había pedido su opinión. Las noches eran las peores. Oía pasos, miradas, y en la oscuridad los objetos de Grace parecían susurros. A veces, le daba por creer que recordar era una tarea militar. Cada imagen, cada olor, era una pieza que podría encajar si la colocabas con calma. La marca en su hombro empezó a arder con la tensión del reconocimiento. La toqueteaba como quien comprueba si una cicatriz es real. En la ciudad corrieron rumores. No eran noticias aún, sino filamentos que la gente se enjuagaba en conversaciones. Algunos periodistas olfateaban la historia como perros de presa. La desaparición, la posible vuelta, los huecos procesales. Otros, más cautos, prefirieron esperar a que el ADN hablara. Kioma no quería prensa en la casa. Marcus, por el contrario, comprendía que la exposición tenía un precio, y que ese precio a veces amortiguaba el peligro. Cuanto más visible era un caso, más difícil resultaba que intereses oscuros maniobrasen a escondidas. La tensión entre ambos se volvió una negociación silenciosa que repercutía en toda la familia. Mientras tanto, Okonkwo empezó a cruzar nombres y fechas. Encontró en las notas de la investigación original una referencia a Mrs. Okafor, la jefa de la casa de entonces, una mujer con autoridad interna y conexiones profundas con la administración del servicio doméstico. Mrs. Okafor no aparecía en los primeros relatos como sospechosa. Aparecía como un personaje neutro, eficiente, leal, discreta. Pero la discreción es un manto que cobija muchas cosas. Al revisar transferencias, Okonkwo halló movimientos desde la cuenta vinculada a la administración doméstica de los Chukwa, hacia cuentas que en apariencia eran de proveedores, pero que, en fechas concretas en torno a la desaparición, habían tenido destinatarios personales. Algunos de esos hilos apuntaban a nombres que después se cruzaban con el de Amecha Nankwo.
el socio que años más tarde ascendió a puestos claves en la matriz de las telecomunicaciones. Cada correlación era una bisagra. Okonkwo sabía que la prudencia era la profesión. Un nombre que coincidiera en dos registros no significaba culpa ineludible, pero tampoco podía desechar la posibilidad de una conspiración tejida desde dentro. Fue así como decidió hacer una cosa que los expedientes odian: hablar con la gente que estaba presente en el tiempo del hecho y cuyo nombre no había figurado en los papeles oficiales. Esto incluyó a ex empleados, trabajadores del jardín, al joyero que había reparado aquel reloj que una vez había sido de la niña. Uno de ellos, un jardinero retirado, le contó algo que nadie había puesto en las actas. El día de la desaparición, hubo un vehículo que no figuraba en la lista de invitados. Un coche discreto, sin placas bien visibles, que se detuvo unos minutos en la entrada lateral, y luego partió hacia la orilla de la ciudad. Nadie pensó entonces que era importante. Nadie lo cotejó, pero Okonkwo lo anotó, y lo cruzó con las rutas de pago. Encontró transferencias compatibles con viajes a la misma zona, viajes pagados a nombre de una empresa fantasma que, al tiempo, había servido como intermediaria en contratos con la matriz de Marcus. Eran fragmentos que juntos sugerían un propósito, un esfuerzo por ocultar el movimiento de una niña a través de gestos administrativos que parecían inocentes. Un día, en la penumbra de su despacho, Okonkwo abrió un archivo que llevaba el sello indefinido de una casa de contabilidad. Allí, entre papeles, apareció una anotación: pago de expedición, Amecha Nankwo, 2005. El nombre estaba escrito con la calma de quien firma una transferencia de rutina. Para Okonkwo, no fue prueba, fue punto de partida. Llamó a su superior y pidió órdenes para profundizar en la relación entre Amecha y los movimientos financieros de ese periodo. Sabía que salir a buscar a un pez grande requiere dos cosas: sigilo y la garantía de no quedar sin red. En la mansión, las mañanas eran un rosario de movimientos meticulosos. Kyoma no hablaba con nadie en público más de lo necesario. Custodios de su intimidad se convirtieron en vigas de un teatro privado. Marcus, que en su empresa mandaba con la fuerza de quien domina números y pantallas, aquí era un hombre con preguntas que no cabían en ningún informe. Le daba a los días la apariencia de control, mientras en su interior se mezclaban la furia y la nostalgia. El poder lo había vuelto hábil en cubrir escándalos, en negociar silencios. Pero esa habilidad no borraba las noches largas ni las canciones que su mujer tarareaba en el cuarto vacío, esperando que un fantasma volviera a encajar. Amara, por su parte, recibió la visita de una monja que la miró con compasión y distancia en partes iguales. ¿Te acuerdas de algo más?, preguntó la religiosa. Amara cerró los ojos y buscó en el río de sus recuerdos. Apareció entonces un olor a tierra mojada, una mano áspera que la levantaba, un juramento hecho en voz baja, la promesa de nadie que no era una promesa. La monja anotó en su cuaderno y se llevó una copia de la fotografía. En el convento, donde Amara había pasado algunos años, su nombre y su historia ya estaban escritos en registros que, por la propia naturaleza de las instituciones, podían ser consultados. 3 días después, la espera de la casa terminó con un sobre. Marcus abrió el sobre sin leer. La prueba de ADN no es un oráculo. Es un veredicto estadístico que se acerca a la verdad con la frialdad de un número. En el salón, con el resto del mundo en torno, Kyoma sostuvo la mano de Amara hasta que la carne dejó de temblar. Marcus dejó que la expresividad le atravesara por un momento, y luego se contuvo. El informe decía lo que todos esperaban, y al mismo tiempo lo que nadie podía haber garantizado. La probabilidad de que Amara fuera la hija del matrimonio estaba por encima de los umbrales usuales de certeza. Era Grace, con una seguridad estadística que obligaba al mundo a reorganizar sus suposiciones. El reconocimiento público fue breve, porque la familia decidió acotar la exposición. No querían que la prensa tomara el hallazgo como un espectáculo, ni que el rumor se convirtiera en presión para aquellos que estaban siendo investigados. No obstante, la casa ya no podía esconder el temblor que la noticia provocó en su estructura íntima. Kyoma lloró con la calma de quien ha aprendido a dosificar el dolor.
Marcus puso orden en los papeles y en la agenda, pero dentro de él una maquinaria de justicia privada empezaba a calentarse. No era su primera vez de sentirse traicionado por los tránsitos del poder. Okonkwo, en su deriva, recibió el informe del laboratorio y lo leyó sin sorpresa. La confirmación de la identidad no era el final de su trabajo, era el inicio de una nueva fase. Con el resultado en la mano, autorizó la ampliación de la investigación. Reabrió líneas que antes habían quedado pendientes por falta de pruebas, revisó transferencias, habló con contables, pidió registros telefónicos, y sobre todo, llamó a un contable forense que supo leer los pliegues de las cuentas, como quien lee las vetas de una piedra preciosa. El contable encontró una cosa que no era anecdótica. En las semanas posteriores a la desaparición de Grace, habían existido pagos sistemáticos, pequeños, dosificados, diseñados para parecer donativos, dirigidos a una cuenta asociada a la gestión del servicio doméstico. Desde esa cuenta, algunos fondos pasaban a cuentas de personas que no correspondían al perfil de proveedores, pequeñas transferencias que se escapaban a la lógica, y que sin embargo, sumaban un respaldo económico sólido para quien quisiera mantener a una niña en silencio. Las rutas de esos pagos trazaron una geometría que desembocaba en la complejidad empresarial. Pequeñas empresas fantasmas, cuentas de empleados, pagos a terceros. En el centro de esa red, una y otra vez, figuraba el apellido Nankwo. Cuando Okonkwo cruzó ese apellido con los movimientos de Amecha, encontró coincidencias en fechas, importes, y sobre todo, en la naturaleza de los pagos. Compensaciones que no podían justificar un balance profesional. Era un rastro suficientemente oscuro como para encender la sospecha. No era aún una acusación, era una línea que pedía ser tensada hasta el límite de su resistencia. En la casa, mientras la familia intentaba acomodar la presencia de Grace en el mundo que la había excluido, surgían pequeñas batallas. Amara rechazaba el exceso de afecto público. Le resultaba extraño ser objeto de una ternura que antes le era ajena. Kioma luchaba con la culpa y la devoción. Había dedicado 15 años de su vida a un santuario de ausencia, y ahora debía aprender a ser madre de una mujer que era a la vez la hija que había perdido, y una persona que también había vivido caminos ajenos. Marcus, que había construido un imperio con la lógica de la dominación, encontró en su corazón una vigilancia que no podía remitir a contratos. La casa, que había sido un lugar de certidumbres, comenzaba a admitir la presencia de grietas. Okonkwo, por su parte, llamó a hablar con Mrs. Okafor bajo el pretexto de una revisión administrativa. La mujer recibió la visita con la compostura de quien ha lidiado con propietarios poderosos por generaciones. Sus manos, expertas en los secretos del hogar, ocultaban a veces rostros que la sociedad no enseña a recordar. Cuando Okonkwo la interpeló sobre las transferencias y las fechas, su silencio fue una respuesta en sí mismo. No negó las transacciones, negó con la mirada que hubiera habido intención criminal. Yo hacía lo que me pedían, dijo. Organizaba cuentas, pagaba a proveedores. Las órdenes venían de arriba. ¿Quién por arriba?, preguntó Okonkwo. Ella no contestó con nombres. Contestó con un gesto, señaló un cuadro colgado en la pared, como si la lección fuera que los nombres podían ser leídos ahí. Éramos muchos los que obedecíamos, murmuró. No se puede manejar la casa sin obedecer. La frase era un laberinto. Okonkwo la subrayó. Si la obediencia había sido la coartada, entonces la responsabilidad no se limitaba a la que operaba en los pasillos. Podía subir a las oficinas, a las mesas donde se firmaban cheques y se elaboraban argumentos. Por eso fue decisivo lo que vino después, la aparición de una transferencia que prendía la atención no solo por el destino sino por su receptor. En la documentación, Okonkwo halló un ingreso a una cuenta cuyo beneficiario final estaba vinculado a Amecha Nankwo. No era un solo pago, eran varios, modulados en cantidades que no cuadraban con la lógica de un proveedor. En los papeles, la anotación era técnica y anodina. Servicios de consultoría, gestión, apoyo logístico. En la calle, la gente que manejaba el lenguaje de lo posible
Sabía que las descripciones financieras pueden ser moldes para lo que se quiere ocultar. Aquella tarde, mientras en la mansión se organizaba una pequeña ceremonia privada para que Kioma pudiera sentarse de nuevo en la antigua mecedora, con la niña a su lado, Okonkwo cerró su carpeta y se quedó mirando por la ventana. La ciudad se extendía como un tablero donde los peones se movían con la indiferencia de la costumbre. Para él, sin embargo, la partida recién comenzaba. Tenía en la mano nombres que necesitaban ser expuestos con pruebas tangibles. Tenía la certeza de que la verdad no se materializa por sí sola. Hay que encontrarla pieza a pieza, en los registros que algunos prefieren dejar intactos. Esa noche, Marcus no dejó el arma del control. Llamó a Amecha y pidió una reunión. Quería respuestas, y las quería ahora. El tono de la llamada fue una advertencia velada. El mundo de los negocios tiene sus pactos, y cuando se rompen, los que quedan en pie lo saben. Amecha escuchó con calma. Su voz era medida, como de quien guarda las cartas en un bolsillo seguro. No negó conocer a Ningoi. No negó que algunos pagos habían pasado por manos que ahora se miraban como traidoras. Habló, con esa calma de quien articula responsabilidad y distancia, sobre la posibilidad de errores administrativos. Marcus, en su furia contenida, sintió el borde del control resbalar. Se citó con Amecha al día siguiente en su despacho, una sala grande con ventanales que miraban la ciudad, una geografía de poder donde la confesión es una moneda, y el remordimiento una forma de debilidad. Allí, con la presión de 15 años y la reciente confirmación del ADN como atmósfera, el enfrentamiento entre dos hombres reescribiría el mapa de alianzas que sostuvieron la fortuna de la familia. Pero antes de que la conversación alcanzara su punto más tenso, Okonkwo recibió un mensaje. Una transferencia había sido identificada con claridad. Era un puente entre las cuentas de la casa y una cuenta que, según la investigación preliminar, llevaba el nombre de una empresa en la que Amecha tenía participaciones. El rastro financiero, por fin, tenía una punta visible. No era la prueba que condena, pero sí la que permite seguir avanzando. En la gran sala, mientras la familia se preparaba para una reintroducción contenida, que era más ceremonia de reparación que celebración, la ciudad y sus calles respiraban con otro ritmo. La noticia de la posible vuelta de Grace no era ya rumor, tenía cuerpo, y el cuerpo pedía cuentas. La marca en el hombro de Amara, esa pequeña mancha pálida que había permanecido invisible a ojos que solo miraban para confirmar posición social, se había convertido en una prueba corporal de que algunos rastrojos de identidad no se borran por el tiempo ni por la indiferencia. Había quienes nunca la habían visto, y había quienes por fin la miraban. En el despacho de Okonkwo, el expediente crecía como si tomara aliento. En la casa de los Chukwa, la presencia de Amara empujaba hacia una realidad que debía reacomodarse. Los hilos que conectaban Mercado, Ningoi, Mrs. Okafor y la red financiera empezaban a tensarse hacia un nombre: Amecha. Pero entre el nombre y la acusación, aún había un tramo pendiente de pruebas, relatos que precisaban coherencia, declaraciones que podían tambalear o consolidar una versión. Por la noche, antes de la reunión con Amecha, Marcus paseó por el jardín de la mansión. El césped olía a corte reciente. La luna lanzaba un brillo pálido sobre el muro de mármol. Se detuvo frente al cuarto de Grace y miró la ventana iluminada. Dentro, la figura de Kioma sentada con Amara parecía reunir dos historias en una sola imagen. Marcus apretó la mandíbula. El poder le había mostrado muchas cosas, pero no la certeza de qué haría cuando la traición se materializara en un nombre que había sido socio y amigo. En la mesa donde las cuentas se ven claras, Okonkwo dejó la carpeta abierta y encendió un cigarrillo, gesto viejo que lo mantenía anclado en la rutina de los investigadores de su generación. Sabía que lo que había encontrado exigía prudencia, porque los poderosos saben recomponer las tramas, pero también sabía que la marca en el hombro de Amara había llamado a la verdad por su corporalidad. El cuerpo habla cuando la memoria es delegada. Ahora dependía de él comprobar si la voz que había pedido ser escuchada era solo un eco o la campana real que anunciaba un desenlace. Y así, con la ciudad expectante,
con una familia que intentaba recomponer los pedazos, con un inspector que afinaba su red de pruebas y con un nombre, Amecha, que comenzaba a sobresalir en la trama. La historia se movía hacia un punto en el que lo personal y lo institucional iban a chocar. ¿Qué ocurre cuando la riqueza construye paredes y alguien descubre cómo cruzarlas desde adentro? ¿Qué pasa cuando una marca en la piel interroga al dinero? La respuesta no era sencilla. Lo único claro, por ahora, es que la casa ya no tenía la seguridad de antes, y que algo, dentro y fuera de sus muros, empezaba a moverse en una dirección peligrosa. La casa ya no tenía la seguridad de antes, y algo, dentro y fuera de sus muros, empezaba a moverse en una dirección peligrosa. La mañana de la cita entre Marcus y Amecha fue límpida y cortante. El jardín, barrido por el viento, ofrecía una luminosidad que parecía exigir honestidad. Marcus llegó con la corbata apretada como una convicción, con la rigidez de quien prefiere las cifras a las emociones. Amecha le recibió en su despacho, una sala atestada de planos estratégicos, donde cada ventana miraba la ciudad como si fuera un tablero. Ambos hombres se sentaron en extremos de una mesa larga que, por pura imposición de la arquitectura, pedía confesiones. Amecha no cambió de cara. Tenía la calma del que ha aprendido a negociar sombras. Empezaron por lo formal. Cifras, fechas, motivos aparentes. Marcus expuso los descubrimientos financieros, las transferencias, las facturas interpoladas, la cuenta intermediaria. Amecha, con la precisión de quien calcula riesgos, ofreció explicaciones parciales, errores administrativos, proveedores mal categorizados, una cadena de subcontrataciones que había creado huecos. No negó cierta participación de terceros, pero negó, con voz contenida, un diseño intencional para sustraer a una niña. Lo que él denominó mala praxis financiera, Marcus lo percibió como otra cosa, como la arquitectura posible de una traición. En un instante la conversación se quebró. Marcus sacó sin teatralidad la foto de Grace. La puso sobre la mesa como si fuese un expediente. El nombre aparece ligado a tus empresas, dijo. No pido gestos, pido la verdad. Amecha miró la fotografía. Sus ojos por un parpadeo se volvieron pequeños. Si hubo pagos a cuentas vinculadas a mí, dijo, fueron para cubrir algo que se consideró necesario en el momento. No puedo afirmar que yo ordenara un secuestro. No puedo afirmar lo que no vi. La sala parecía estrecharse. Marcus, que había permitido que la contabilidad de su dolor fuera realizada por otros, sintió crecer dentro de sí una ira antigua, menos programática que las decisiones comerciales que tomaba a diario. Se levantó, la corbata tirada por el gesto. Con la mano temblorosa cogió un cajón y sacó un arma. No fue un acto pensado. Fue la reacción primitiva de un padre que ha vivido en la pendiente del duelo demasiado tiempo. Amecha no retrocedió. No era hombre de gestos histriónicos. Su calma permanecía, aunque ahora más rota. Si usted me apunta, dijo sin dejar de mirar, toda esta red se vuelve más difícil de desenredar. La ley, Marcus, es la herramienta que asegura que lo que parecía invisible se haga visible. Marcus apretó la mandíbula. El metal de la pistola era frío contra la palma, como la certeza de que el poder puede convertir la venganza en un objeto literal. Durante unos instantes, la decisión tuvo un peso físico. Matar sería justicia privada. Un quiebre que pondría en juego todo lo que había construido. No matar sería confiar en una maquinaria externa que no siempre corrige los daños de forma inmediata. Sus recuerdos, los rostros que él había modelado en 15 años de ausencia, se mezclaron con la visión de su hija. La pequeña Grace, con sus trenzas en una foto de formato escolar. Respiró. Bajó el arma sin un gesto dramático. Fue un mover de manos que devolvió al mundo la posibilidad de ley. No la mataré, dijo al fin. La dejaré al tráfico de la justicia. Pero si te comprueban culpable, pagarás todo lo que escondiste. Amecha asintió. No por sumisión, sino porque entendía en su piel la lógica de quien ha sido despojado por la confianza rota. La reunión terminó sin un grito.
terminó con la sensación de que la sangre no tenía que ser la única tinta capaz de escribir la verdad. Mientras tanto, Okonkwo aceleró la investigación con la prudencia de quien sabe que los hombres poderosos pueden recomponer historias y borrar pistas. Llamó a un fiscal aliado y presentó un paquete: pruebas bancarias, registros telefónicos que mostraban comunicaciones entre cuentas relacionadas con la mansión y la red de Amecha. La declaración de Ningoi que, al sentirse acorralada por las interrogaciones, comenzó a dar detalles más nítidos sobre las manos que habían recibido dinero. Ningoi, al principio, se había mostrado como una mujer de límites claros. Negó saber del secuestro, aseguró que había dejado a la niña con alguien que se había ofrecido a cuidarla. Pero bajo la estrategia de investigación, ante la presión de la evidencia financiera y la posibilidad de una negociación, su relato se afinó. Recordó un coche sin placas, la voz de alguien que no pertenecía al vecindario, un intercambio de paquetes pequeños que parecían prendas para niña y billetes doblados. Señaló a Mrs. Okafor, la jefa de la casa, como la persona que a veces recogía sobres, que daba instrucciones y que a nadie sorprendía por su eficiencia. Yo hacía lo que me mandaban, dijo Ningoi con una mezcla de culpa y alivio. No pregunté por qué. La declaración de Ningoi encendió una cadena. Okonkwo localizó a contables y auxiliares financieros que, con menos poder que Amecha, pero también con lealtades debilitadas, aceptaron mostrar movimientos contables. Surgió la figura de una empresa tapadera cuyo rastro pasaba por firmas y empresas de fachada. Surgieron desplazamientos de fondos que, si se ponían uno junto a otro, dibujaban la geografía de un pago sostenido. Las cantidades no eran extravagantes en su individualidad, eran pequeñas, dosificadas, diseñadas para no levantar sospechas. Pero acumuladas, sostenían una lógica: el mantenimiento de una niña fuera de la vista pública. Con la evidencia documental y las declaraciones en la mano, el fiscal solicitó la orden de detención. La operación se planificó en silencio. Para la policía, arrestar a Amecha requería una operación mansa, evitar la posibilidad de que alguien borrara registros o persuadiera testigos. Cuando fue detenido, lo fue en su despacho. No hubo violencia pública. Hubo protocolo y la sensación de que un mecanismo cívico estaba, por una vez, funcionando. Amecha fue esposado sin estridencias, llevado ante la fiscalía con los ojos enteros y la boca quieta. La prensa, que había respetado una discreción precaria, filtró la noticia con un rumor contenido. La red se desenmarañaba. La captura no cerró la herida. La detención supuso el inicio de un proceso. Marcus, que había elegido la ley por encima del fusil, dejó que la justicia siguiera su curso. No hubo gratitud efusiva en su gesto. Hubo, en todo caso, la convicción de que algunas decisiones deben servir de faro moral, cuando la sed de venganza podría cegar. Kioma lloró en silencio. No de alivio absoluto, sino de la confusión que genera el regreso de lo perdido. Entre su fervor por recuperar a su hija y la vulnerabilidad por haber confiado en manos que la traicionaron, se abría una nueva lección. En la intimidad de la casa, mientras se consumaban las diligencias policiales, Grace, Amara, ahora oficialmente conocida por su nombre de nacimiento, se movía entre habitaciones con la torpeza de quien habita dos tiempos a la vez. La confirmación del ADN no borraba 15 años, añadía preguntas que su corazón, resentido por fragmentos, tenía que aprender a ordenar. Hubo sesiones con una psicóloga que trabajó con ella sin prisa, conversaciones sobre nombres, sobre pesos que no le pertenecían, sobre la sensación de que su cuerpo era continuador de una historia ajena y propia al mismo tiempo. Kioma participaba de esas sesiones con el pudor de quien descubre que su amor debe ahora acomodarse a la autonomía de otra persona. La reapropiación de espacios fue una coreografía delicada. Amara no quiso la atención masiva. Rechazó, con la firmeza de quien ha aprendido a protegerse, participar en fotos públicas. Marcus lo respetó, aunque por fuera instauró protocolos de seguridad, acceso restringido a la familia, control de testigos, cierre de ciertas cuentas bálsamo para evitar que el caso se politizara en los despachos. La casa, que había sido un escenario de dominación, ahora trabajaba en su función de protección. La mecedora fue dejada en el cuarto,
no como trofeo sino como silla para acompañar. Kioma se sentó en ella por horas, sin forzar abrazos, permitiendo que la presencia de su hija se repitiera en silencio. La exposición mediática fue contenida por la decisión de la familia, pero el proceso judicial no pudo ocultarse del todo. La fiscalía presentó cargos, basados en la combinación de testimonios y el rastro financiero. Mrs. Okafor, cuando fue llamada a declarar, osciló entre la defensa de su lealtad y la constatación de que las órdenes que ejecutaba provenían de mesas donde se firmaban documentos con otra tinta. Su defensa alegó que actuaba por obligación y que la casa era una estructura jerárquica que demandaba obediencia. Eso no eximía la responsabilidad de dejar de cumplir actos que pudieran ser ilegales. La ley, en ese sentido, no perdona la subordinación usada como excusa para ocultar crimen. Sea como fuere, su nombre quedó en el expediente como alguien que facilitó el camino de los pagos y las órdenes. Ningoi, por su parte, cooperó. Su entrega de información fue un ballet de arrepentimientos y memoria recuperada. Contó cómo una mano le había ofrecido dinero y la promesa de una vida mejor para los suyos si hacía lo que se le pedía. Traer a la niña a cierto punto del mercado, entregar un paquete, volver a sus labores sin preguntar más. Dijo que había doblegado la mirada, que había confiado en un sistema que le sugería que obedecer era supervivencia. En la declaración hubo humillación y alivio. Para ella también era la resignificación de un pasado que había preferido no reconstruir. Con todos los eslabones señalados, el proceso siguió. La acusación pública de Amecha por conspiración y por instrumentar los pagos para mantener a la niña en silencio fue un golpe que sacudió a la ciudad. En los días siguientes, la fiscalía presentó pruebas, extractos bancarios, testimonios de testigos que habían visto sobres, correlaciones entre viajes y pagos. El tribunal, con lentitud administrativa, admitió las pruebas y programó audiencias. No hubo sentencia inmediata. No podía haberla con la complejidad del entramado, pero la acusación, expuesta y visible, era ya en sí una forma de reparación. La exposición pública removía el velo que durante años se había tendido sobre la verdad. Mientras el caso judicial avanzaba, la casa intentó retomar la rutina con modificaciones profundas. Se instituyeron cambios en la administración del servicio doméstico, protocolos de transparencia. Marcus, que había aprendido en carne propia que el poder tiene fugas, ordenó auditorías internas y externalizó la gestión de determinados pagos. No por paranoia, sino por aprendizaje. La institución que se había alimentado de la opacidad debía ahora asumir la claridad como herramienta de supervivencia moral. La relación entre Grace y sus padres fue, en lo emocional, una reconstrucción de confianza. Las conversaciones entre Marcus y su hija en el jardín fueron sencillas y a la vez cargadas. Marcus aprendió a preguntar sin apabullar, a contar sin reparar en la culpa, a ofrecer sin exigir. Habló de la niña que él había conocido, de las decisiones que había tomado en ausencia, de la enorme imperfección de un hombre que a veces permitió que el vértigo del poder le hiciera perder de vista la humanidad de los suyos. Grace contestó con honestidad. Habló de los años en que vivió sin un nombre fijo, de la sensación de no pertenecer a ningún tiempo, de la seguridad encontrada en gestos pequeños. Una torta que le ofrecieron, una monja que le puso un nombre, la costumbre de dormir con las manos juntas para sentir que tenía un centro. Dijo que la marca en su hombro le quemaba a veces de forma literal, como si su cuerpo reclamara por reconocimiento. Marcus escuchó, y en esa escucha, se hizo pequeño. No pretendió disculpas grandilocuentes. Ofreció el espacio para que ella construyera su identidad y la paciencia para esperar sus tiempos. La reintroducción pública de Grace fue medida y simbólica. No fue una fiesta ostentosa. Fue una reunión íntima en la que la familia, algunos amigos y personas seleccionadas, se reunieron para reconocer la verdad sin convertirla en espectáculo. La mesa estuvo sencilla, con flores recolectadas del jardín. Kioma, en un gesto de humildad, habló poco. Su voz era apenas un hilo, continuado por abrazos que eran moderados y llenos de una devoción contenida. Grace permaneció cautelosa, a veces mirando el plato y pensando en los años que quedaron fuera de los bordes de la mesa.
En los meses que siguieron, la vida cotidiana fue la mejor prueba de la capacidad de reparación. Hubo malos días y mejores días. Había sesiones de terapia, revisiones médicas, trámites legales. Cuando la prensa preguntaba por la familia, Marcus ofrecía declaraciones medidas. Estamos comprometidos con la verdad y con la justicia. Kioma, por su parte, evitó comentarios públicos largos, prefería habitar el privado. Grace, en su proceso, trabajó en encontrar un nombre que no la obligara a elegir entre lo que fue y lo que podía ser. Decidió mantener a Mara como parte de su identidad. Amar a Grace, explicó a quien quiso escuchar, porque ambos nombres eran piezas de su historia. El proceso contra Amecha siguió su curso. Durante las audiencias, sus defensores intentaron presentar la obra financiera como una práctica aceptable, dentro de estructuras empresariales complejas. La Fiscalía, por el contrario, mostró la consistencia de las pruebas y la articulación de una estrategia que permitió ocultar a una niña. El tribunal escuchó testimonios, confrontó extractos bancarios, analizó el entramado de empresas pantalla. En el público de la sala había observadores que sintieron que aquella causa era menos sobre una sola familia, y más sobre la vulnerabilidad de quienes habitan los límites de la riqueza. Empleados, sirvientes, testigos que rara vez son escuchados. Finalmente, sin que la narrativa requiriera una sentencia que resolviera todo, llegó un veredicto por parte de la opinión pública más que del tribunal. La ciudad empezó a mirar con otros ojos a quienes servían las mesas. Las discusiones en cafés, en parlamentos locales, sobre transparencia en el servicio doméstico y sobre responsabilidades morales de los poderosos, ganaron espacio en la conversación colectiva. No era justicia perfecta, pero era un cambio. La conciencia colectiva había sido puesta en movimiento. El cierre íntimo de la historia ocurrió una tarde fresca, de esas que hacen que las hojas se muevan con una música leve. Marcus caminó con Grace por el jardín. La luna, que en otras noches había sido cómplice de su impotencia, brillaba ahora sin urgencias. Sentados en un banco bajo un árbol, conversaron sin apremios. Marcus explicó que la casa no volvería a ser lo que era porque ellos mismos habían cambiado. Grace escuchó, y con una serenidad que le venía de la carne de quien ha sobrevivido, dijo: «No quiero que me miren como una reliquia. Quiero que me vean como una persona». La frase pareció contener todo lo que la marca en su hombro no podía decir. Kioma, que los miraba desde la puerta con la luz detrás, se acercó y juntó las manos con ambas. La familia, imperfecta y a la vez renovada, lo fue en un gesto concreto. No borraron el pasado, pero acordaron no permitir que la indiferencia definiera su futuro. Se instituyeron acciones prácticas: la creación de una fundación pequeña para la protección de niños desaparecidos, la revisión de prácticas de contratación en la empresa, una línea de diálogo con organizaciones que trabajaban en la invisibilidad social. No era redención total. Era el comienzo de una responsabilidad continuada. La marca en el hombro de Grace siguió siendo un signo, no un estigma, sino un recordatorio de que los cuerpos pueden llevar historias que piden ser reconocidas. Que hay personas que pasan desapercibidas y que, en esa invisibilidad, se tejen injusticias. Que a veces una verdad espera no porque sea secreta, sino porque nadie había mirado con suficiente atención. En el final, la casa de los Chukwa dejó de ser un muro de mármol que separaba mundos. Se convirtió, al menos en intención, en un lugar donde las puertas tendrían ventanas. No por un acto heroico, sino por decisiones pequeñas y constantes: mayor transparencia, cuidado por los empleados, escucha. Grace encontró, poco a poco, su modo de vivir con dos nombres y una historia que ya no la perseguía tanto como la reclamaba. Y la pregunta que quedó, flotando en la conversación que la historia dejó en la ciudad, fue la que había nacido en ese cuarto oscuro 15 años atrás. ¿Quién mira y quién es visto? La respuesta no fue sencilla ni única. Fue un llamado a sostener la mirada y a no permitir que la economía de la indiferencia decida quién merece ser encontrado. Si esta historia te ha hecho pensar en cómo la mirada nos define y en quienes pasan desapercibidos en tu propia ciudad, cuéntalo abajo.
¿Has visto alguna vez a alguien que nadie parece mirar? Comparte, comenta y recuerda que la atención puede ser la primera forma de justicia.